Bienvenido a Historias de la Biblia, el canal donde exploramos los secretos más profundos y reveladores escondidos en las escrituras sagradas. ¿Por qué una tierra tan pequeña ha sido el centro de conflictos durante milenios? ¿Estamos ante un conflicto meramente político o se trata de una profecía cumpliéndose ante nuestros ojos? ¿Qué hay en Israel que provoca tanta pasión, temor, alianzas? La verdad que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver el futuro. El origen de uno de los conflictos más antiguos y profundos de la historia comenzó con un solo hombre en Abraham, y en el mundo entero hay guerras. Todo se remonta a una historia antigua, a dos hermanos, dos promesas, dos naciones. Ismael, el primogénito bendecido pero rechazado como heredero espiritual. Isaac, el elegido para continuar la línea que daría origen al pueblo de Israel. En Génesis capítulo 16, versículo 12, Dios profetiza sobre Ismael y un solo Dios, que juró bendición, pero también juicio. El Señor le prometió que también de él surgiría una gran nación, y que de su linaje vendrían 12 príncipes. Saudita, Jordania, Irak y otros territorios del Medio Oriente. Se transformó en un conflicto prolongado entre pueblos, culturas, creencias y hasta definiciones de identidad. Isaac permaneció en la tierra prometida, Canaán, donde su hijo Jacob se convertiría en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Por eso, el conflicto entre Israel y muchos pueblos árabes, y más adelante con Irán, no comienza con petróleo, con fronteras, ni con política moderna. Comienza con una disputa ancestral por promesas espirituales, por la identidad divina y por el derecho de ser llamado heredero de Dios. Pero Dios fue claro en Ismael, no era el hijo de la promesa. Años más tarde, cuando Abraham tenía ya 100 años, Sarai concibió de forma milagrosa y dio a luz a Isaac, el hijo destinado a llevar la alianza divina. Dios reafirmó entonces que sería con Isaac que establecería su pacto eterno. ¿Qué hay realmente detrás de la creciente tensión entre Israel e Irán? Sin embargo, había un obstáculo significativo en Abraham y su esposa Sarai. No podían tener hijos. El tiempo pasaba, la espera se alargaba, y la ansiedad se apoderó del corazón humano. En un intento desesperado por cumplir la promesa con sus propias fuerzas, Sarai entrega a su sierva egipcia, Agar, a su esposo. De esa unión nace Ismael. En este documental vamos a descubrir las raíces milenarias, las verdades que han sido ignoradas y lo que podría estar por suceder en el Medio Oriente. Si te apasionan los temas bíblicos y quieres entender las señales de los tiempos, quédate hasta el final y suscríbete al canal para no perder nada. Mucho antes de que Israel existiera como nación, antes de que Irán emergiera como imperio, incluso antes del nacimiento del Islam. Según el libro de Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham desde la ciudad de Ur de los Caldeos y le hace una promesa extraordinaria. Sería padre de una gran nación y heredaría una tierra especial. Ismael fue bendecido por Dios allí. En ese punto nace la raíz de una rivalidad que ha cruzado siglos. Será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Esa tensión entre los hijos de Ismael y los descendientes de Isaac no quedó en el pasado. Después de la muerte de Abraham, los caminos de Ismael e Isaac se separaron definitivamente. Ismael, tal como había sido prometido, se convirtió en padre de 12 príncipes árabes, cuyos descendientes se expandieron por los desiertos del sur y del este de Canaán, regiones que hoy forman parte de lo que conocemos como Arabia. Con el paso del tiempo, estas tribus ismaelitas crecieron tanto en número como en poder. Aunque compartían un origen ancestral con los hebreos, desarrollaron sus propias culturas, sus religiones tribales y una identidad que, en muchos casos, se posicionó en oposición directa a los descendientes de Isaac. Con el tiempo,
esa división también se tornó espiritual, mientras los hijos de Isaac siguieron la línea de los patriarcas bíblicos y mantuvieron la alianza con el Dios de Israel. Los descendientes de Ismael adoptaron tradiciones distintas, enraizadas en creencias ancestrales y, en su mayoría, politeístas. Los descendientes de Isaac se convirtieron en el pueblo de Israel, con su propio reino y sistema religioso establecido. Vivían como beduinos, comerciantes y guerreros, organizados en tribus independientes, pero compartiendo una herencia común. Todos se consideraban hijos de Abraham. Aunque su fe no estaba unificada, tenían prácticas religiosas que incluían el culto a múltiples deidades. La ciudad más sagrada entre ellos era la Meca, donde se encontraba la Kaaba, un santuario que albergaba las imágenes de los dioses tribales. Los descendientes de Ismael, por su parte, dieron origen a diversas tribus árabes, que, siglos después, se unirían bajo una nueva fe monoteísta, el Islam. A la edad de 40 años, Mahoma afirma haber recibido revelaciones divinas a través del ángel Gabriel, proclamando un mensaje radical para su época: no hay más que un solo Dios verdadero, al que llamó Alá. Esa antigua disputa por bendición, linaje y herencia espiritual se convirtió en el telón de fondo de múltiples guerras religiosas, conflictos políticos y luchas territoriales que marcarían la historia entera del Medio Oriente. Su mensaje rechaza abiertamente la idolatría y declara que la verdadera religión es el Islam, palabra que significa sumisión a la voluntad de Dios. Estas enseñanzas, revolucionarias para su tiempo, generan gran oposición en la Meca, provocando persecuciones y amenazas. Esta desconexión religiosa se mantuvo durante siglos, hasta que una nueva fe surgiría para cambiar el rumbo espiritual del Medio Oriente, el Islam. Esta división no solo fue geográfica o política, sino profundamente espiritual. La separación entre los descendientes de Isaac y los de Ismael no fue solamente territorial. A pesar de las diferencias crecientes, la cercanía geográfica entre los pueblos continuaba generando fricción. Durante generaciones, hubo constantes disputas por tierras, pozos de agua, rebaños y rutas comerciales. Estas tensiones marcaron los siglos y sembraron una raíz de antagonismo entre las tribus semitas. En muchos casos, hebreos e ismaelitas interactuaban menos a veces en cooperación, otras veces como rivales declarados. Pero una cuestión siempre permaneció sin resolver: ¿a quién pertenece realmente la promesa divina? Con el pasar del tiempo, esa rivalidad tribal se transformó en estructuras más complejas. A lo largo de los siglos, los descendientes de Ismael se multiplicaron y se expandieron por los vastos desiertos de la península arábiga. Es en este contexto que, 6 siglos después de Cristo, nace en la Meca un hombre llamado Mahoma, conocido como Muhammad, miembro de la tribu de los Coraquitas, supuestamente descendiente directo de Ismael. Mahoma comienza a predicar una fe monoteísta, proclamando que él es el último profeta de la línea de Abraham, el sucesor legítimo de Moisés y de Jesús. En el año 622 después de Cristo, Mahoma se ve obligado a huir junto con sus seguidores a la ciudad de Medina. Este evento es conocido como la Hégira y marca el inicio del calendario islámico. En menos de un siglo, el mundo islámico se extiende por vastas regiones desde el norte de África hasta Persia, y desde la península ibérica hasta Asia Central. Los musulmanes comienzan a sostener que Ismael, y no Isaac, es el verdadero hijo de la promesa divina. Este punto se convierte en una diferencia teológica fundamental, que más adelante se tornará el núcleo espiritual del conflicto con Israel. Sus festividades, sus tradiciones y sus escrituras mantuvieron viva la esperanza de un día regresar a la tierra prometida. En el año 1947, la ONU, Naciones Unidas, aprobó un plan para dividir el territorio de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Era la primera vez
en 2000 años, que el pueblo judío recuperaba un hogar nacional. Fue el inicio de la primera guerra árabe-Israel. Contra todas las expectativas, Israel resistió, repelió el ataque y amplió su territorio más allá de lo que las Naciones Unidas habían establecido originalmente. Para los judíos fue un milagro histórico. Para los árabes, una catástrofe nacional. Sin embargo, esta declaración encendió de inmediato la chispa de la guerra. Ese anhelo ancestral se intensificó aún más en el siglo XIX con el surgimiento del movimiento sionista, un esfuerzo político y religioso, cuyo objetivo era la reconstrucción del Estado de Israel. Lo que nace no es solo una nueva religión, sino una civilización, el Imperio Islámico. Después de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo, el Estado de Israel dejó de existir. Para ellos, la presencia de una nación judía en el corazón del Medio Oriente era una afrenta histórica, teológica y política. Se dio origen así a un conflicto de refugiados que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse por completo. Los judíos fueron esparcidos entre las naciones, enfrentando persecuciones, exilios y hostilidad en múltiples épocas y lugares. Sin embargo, nunca perdieron ni su identidad ni su fe en la promesa de volver a la tierra que Dios les había dado. Un sistema que une fe, cultura, comercio y poder militar, y que transforma profundamente el mapa político y espiritual del Medio Oriente. En Medina, Mahoma no solo encuentra refugio, sino también un creciente grupo de seguidores. Khan el-Timpo organiza una comunidad sólida, forma un ejército y años después regresa a la Meca como conquistador. Tras su muerte y sus sucesores, conocidos como califas, líderes tanto políticos como religiosos, continúan la expansión del Islam. Con esta nueva fe, surge también una nueva narrativa sobre la herencia de Abraham. Durante casi 2000 años, el pueblo judío permaneció disperso por todo el mundo. Durante siglos, el pueblo judío oró con el rostro orientado hacia Jerusalén. El sionismo ganó impulso especialmente después del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Esta tragedia conmovió al mundo entero. El día 14 de mayo del año 1948, David Ben-Gurión proclamó oficialmente el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 naciones árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano y Irak, invadieron el recién nacido Estado. Como resultado de la guerra, cientos de miles de palestinos fueron desplazados, huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Los países musulmanes, muchos de los cuales se consideran descendientes de las antiguas tribus árabes de Ismael, jamás aceptaron la existencia del nuevo Estado de Israel. De esta manera, el antiguo conflicto entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac resurgió en forma de guerra moderna. Ya no se trataba solamente de una disputa espiritual o una diferencia religiosa, sino de una lucha intensa por territorio, soberanía y supervivencia. Tras la fundación del Estado de Israel en el año 1948, el mundo árabe comenzó a percibir esta nueva nación no solo como un adversario territorial, sino como una amenaza existencial. En ese conflicto, Israel fue rodeado por Egipto, Siria y Jordania, con el respaldo de Líbano e Irak. La retórica árabe de aquel momento no dejaba lugar a dudas. El objetivo era borrar a Israel del mapa. La creación de Israel fue vista como una herida profunda en el orgullo islámico y árabe, una afrenta que desafiaba tanto la historia como la identidad de la región. Por eso, los países vecinos juraron nunca reconocer a Israel. El conflicto traspasó las fronteras de Israel y se extendió a nivel global. En respuesta, Israel adoptó políticas de seguridad cada vez más severas, junto con operaciones militares rápidas y contundentes. La región cayó en un ciclo de violencia continuo, donde cada ataque generaba una represalia,
y cada muerte alimentaba aún más el odio. Durante los años siguientes, Israel enfrentó múltiples guerras, pero ninguna tan decisiva como la conocida Guerra de los 6 Días, que ocurrió en el año 1967, antes de convertirse en uno de los principales enemigos del Estado de Israel. Irán era una nación de raíces profundas, heredera del milenario imperio persa. En tiempos bíblicos, este imperio fue utilizado por Dios como instrumento de liberación para el pueblo judío. Cuando el rey Ciro, el Grande, permitió su retorno del cautiverio babilónico. Sin embargo, en apenas 6 días, Israel logró una victoria contundente, derrotando a los ejércitos enemigos y tomando control de varios territorios estratégicos. El conflicto dejó de ser únicamente entre ejércitos regulares y pasó a involucrar guerrillas, atentados y ataques contra civiles. Bajo su liderazgo, el país mantenía estrechos lazos con los Estados Unidos y promovía una política de modernización, secularismo y desarrollo tecnológico. Durante esta etapa, las relaciones entre Irán e Israel eran positivas. Había cooperación comercial, diplomática e incluso militar. Entre ellos estaban la Franja de Gaza, la península del Sinaí, las alturas del Golán y, el más simbólico de todos, Jerusalén Oriental. La derrota fue considerada humillante, y los palestinos, que aspiraban a establecer su propio Estado, se encontraron ahora sin territorio, sin soberanía y sin esperanza. La frustración se convirtió rápidamente en rabia. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, Jerusalén volvía a estar bajo control judío. Esta victoria no trajo paz. Por el contrario, alimentó aún más el resentimiento del mundo árabe. Fue en este contexto que surgieron los primeros grupos armados palestinos, entre ellos la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser. Durante las décadas de 1970 y 1980, el mundo fue testigo de una escalada de violencia sin precedentes en secuestros de aviones, atentados contra autobuses escolares, explosiones en mercados y centros urbanos. El terrorismo se convirtió en una herramienta central de la lucha. Oriente Medio, una región marcada por siglos de tensiones entre judíos, cristianos y musulmanes. Ya en el siglo XX, Irán estaba gobernado por Reza Pahlaví, conocido como el Shah de Irán. Sin embargo, gran parte del pueblo iraní, de mayoría chiita, veía con sospecha esta occidentalización acelerada. Mientras la influencia estadounidense se expandía, las expresiones tradicionales del Islam eran suprimidas. Esta tensión cultural y religiosa fue creciendo silenciosamente hasta que en el año 1979 estalló la Revolución Islámica, liderado por el Ayatolá Ruhollah Khomeini. El movimiento revolucionario derrocó al Shah y transformó Irán en una república islámica. El nuevo gobierno, de carácter teocrático, estableció la Sharia, la ley islámica, como base del sistema judicial y social. A partir de ese momento, Irán comenzó a referirse a Israel como el pequeño Satán, aliado del gran Satán, que no era otro que los Estados Unidos. El Islam chiita pasó a ser el eje central de la vida nacional y toda la estructura del poder quedó subordinada a la autoridad religiosa. Desde la Revolución Islámica del año 1979, Irán no está gobernado únicamente por políticos, sino por una estructura dominada por clérigos chiitas. Parte fundamental de esa agenda es la lucha contra el sionismo y la influencia occidental, vistas como formas de opresión global. En la cúspide de ese sistema se encuentra el líder supremo, actualmente el Ayatolá Ali Khamenei, quien posee más poder que el propio presidente
o el parlamento. Es una entidad ilegítima que, según su interpretación de la teología islámica, ocupa tierras sagradas que pertenecen al Amma, es decir, la comunidad islámica global. Entre ellos destacan el Hezbolá en el Líbano y el Hamas en la franja de Gaza. Bajo esta visión, Israel no tiene derecho de existir y debe ser eliminado del mapa. El régimen veía en el Islam una herramienta para liberar a los pueblos oprimidos, especialmente a los musulmanes, del dominio político, económico y cultural de Occidente. Primero fue la yihad islámica, luego el Hezbolá en el Líbano y más tarde el Hamas en la franja de Gaza. Así, la lucha contra Israel dejó de ser simplemente territorial y se transformó en un conflicto espiritual y ideológico. Y en esa narrativa, Israel se convirtió en el principal obstáculo para esa misión. Una de las primeras medidas del nuevo régimen fue romper relaciones diplomáticas con Israel, expulsar a los embajadores y declarar apoyo abierto a la causa palestina. Pero la ideología revolucionaria iraní no era meramente local, era global. Las tensiones entre ambos países se intensifican con cada año y el conflicto ya no se limita a una región, se ha convertido en una amenaza que afecta la estabilidad mundial. Desde los primeros años de la década de 1980, Irán comenzó a financiar y armar grupos enemigos de Israel. Mientras tanto, Irán avanza en su desarrollo nuclear. Aunque afirma que sus fines son pacíficos, muchos líderes iraníes han declarado públicamente que Israel debe ser destruido. Aquel antiguo aliado de Israel se ha transformado con el paso de los años en el núcleo de una amenaza existencial. La Constitución iraní establece claramente que la misión del gobierno no es solo administrar los asuntos internos del país, sino también expandir los valores de la revolución islámica por todo el mundo. Para los ayatolás, Israel no representa simplemente un adversario político o diplomático. Irán también se presenta como el protector de los musulmanes oprimidos en todo el mundo y utiliza ese discurso como justificación para financiar y armar grupos militantes que luchan contra Israel. Con apoyo iraní, estos grupos han lanzado misiles contra territorio israelí, han realizado atentados suicidas y han difundido una intensa propaganda anti-Israel a lo largo de todo el mundo islámico, aunque el régimen de Teherán suele negar cualquier participación directa. Las evidencias de su implicación están presentes en cada conflicto. Lo que agrava aún más la situación es que la doctrina religiosa iraní incluye un componente escatológico. Según sus creencias, para que venga el Mahdi, el Mesías del Islam chiita, debe producirse una gran inestabilidad mundial, especialmente en Jerusalén. Esta convicción convierte el conflicto con Israel en una lucha con connotaciones apocalípticas. Así, la política exterior de Irán no es simplemente diplomática o militar, es una combinación de religión, estrategia y guerra santa. Israel no es visto solo como un estado enemigo, sino como un obstáculo teológico que impide el cumplimiento del destino islámico. A pesar de las diferencias religiosas entre el Irán chiita y Hamas, ambos comparten un objetivo común: la destrucción de Israel. Hamas recibe apoyo técnico, financiero y militar por parte de Irán. Por ello,
La destrucción de Israel se ha convertido en uno de los pilares centrales del discurso oficial del régimen iraní. Controla canales de televisión, sitios web y organizaciones no gubernamentales que diseminan una narrativa anti-israelí por todo el mundo árabe, Europa e incluso América Latina. Este conflicto indirecto, llevado a cabo por proxies, es decir, representantes armados de Irán, ha mantenido a Israel en constante alerta durante décadas. Cada ataque, Hezbollah o aún más por pequeño que sea, lleva detrás la firma y el financiamiento de Teherán. Esta táctica obliga a Israel a responder militarmente, lo que fortalece la narrativa de agresión sionista y genera simpatía internacional hacia sus causas. Su objetivo es establecer un corredor militar hasta el mar Mediterráneo, que le permita rodear a Israel con misiles y tropas aliadas, representando así una amenaza constante. Este odio institucionalizado es enseñado en las escuelas, predicado en las mezquitas, repetido en los discursos oficiales y reflejado incluso en la cultura popular. Fundado en el año 1982, con apoyo directo de Irán y de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbollah pasó de ser una pequeña milicia chiita a convertirse en un ejército irregular con miles de misiles. Hezbollah ya ha protagonizado diversas guerras contra Israel, especialmente la de 2006. Desde entonces, ha acumulado armamento sofisticado, incluyendo misiles guiados de largo alcance. Muchos de estos arsenales son suministrados o financiados por Teherán. Niños son educados desde temprana edad para ver a Israel como el mal absoluto, en un ciclo de adoctrinamiento sistemático que alimenta un conflicto aparentemente interminable. Esta red es conocida como el eje de la resistencia, sin enfrentarse directamente a Israel en guerras convencionales. Irán adoptó una estrategia indirecta en financiar, armar y entrenar milicias y grupos extremistas que operan en las fronteras israelíes. El grupo más poderoso de esta red es Hezbollah, en el Líbano. En el sur, Irán también respalda a Hamas, un grupo sunita que gobierna la Franja de Gaza. Ambos grupos utilizan a la población civil como escudo humano, instalando lanzadores de misiles en escuelas, hospitales y zonas residenciales. Además del Líbano y Gaza, Irán también actúa en Siria, Irak y Yemen, expandiendo su influencia mediante la formación de milicias chiitas y manipulando gobiernos locales. Más allá del aspecto militar, Irán también opera en el terreno ideológico y propagandístico. La guerra también es psicológica y cultural. En las últimas décadas, Israel e Irán han sostenido una guerra no declarada, una especie de guerra fría en Medio Oriente. Ambos evitan un enfrentamiento directo, pero se enfrentan constantemente a través de espías, sabotajes, ciberataques y operaciones puntuales. Cree que si Irán llega a obtener armas nucleares, no dudará en usarlas o en chantajear a toda la región. Por eso, ha adoptado una política de sabotaje preventivo. Israel considera que el programa nuclear iraní representa una amenaza existencial. Agentes israelíes ya han sido acusados de asesinar científicos nucleares iraníes, de hacer explotar instalaciones, de lanzar virus cibernéticos como Stuxnet y de infiltrar informantes en los niveles más altos del gobierno iraní. Irán, por su parte, ha prometido venganza en múltiples ocasiones. Su respuesta suele venir en forma de ataques indirectos, bombardeos realizados por milicianos aliados, ataques a navíos israelíes en el Golfo y amenazas constantes pronunciadas por líderes de la Guardia Revolucionaria. Ambos juegan un juego peligroso de represalias silenciosas. Además, Irán continúa avanzando en su programa nuclear, enriqueciendo uranio por encima de los niveles permitidos según los tratados internacionales. Israel lanza una advertencia al mundo. Estos ataques son discretos, pero frecuentes, casi semanales, en una guerra silenciosa que parece no tener fin. Numerosas profecías escritas
hace milenios describen guerras que involucrarán a Israel en los últimos tiempos, y muchas coinciden de forma inquietante con el escenario actual. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, leemos acerca de una invasión dirigida por Gog, procedente de la tierra de Magog contra Israel. Esa coalición incluye a la antigua Persia, hoy Irán, junto con naciones como Kos, Fut y Togarma, territorio asociado a la actual Turquía. Según la profecía, estas naciones se unirán para invadir Israel en tiempos de paz, cuando el pueblo habite seguro, sin murallas ni portones que lo resguarden, lo que sugiere una falsa sensación de seguridad o una tregua temporal. El tiempo se agota. El riesgo de una guerra abierta crece año tras año. El resultado será una victoria milagrosa para Israel. Ningún tratado ha traído una paz duradera. Esta Guerra Fría se ha convertido en el telón de fondo de todo el Oriente Medio contemporáneo. Una disputa entre una democracia de corte occidental, armada hasta los dientes, y una teocracia islámica decidida a cumplir su visión escatológica. Mientras tanto, Israel realiza ataques aéreos constantes en territorio sirio, destruyendo convoyes de armas enviados por Irán al grupo Hezbollah. Y en medio de todo esto, la diplomacia internacional sigue intentando contener la tensión. Los acuerdos se firman, las sanciones se imponen contra Irán, y las potencias celebran reuniones diplomáticas. Pero la tensión persiste. La Biblia no solo relata el pasado de Israel, también anticipa su futuro. De manera sorprendente, Dios afirma que Él mismo atraerá a Gog contra la tierra de Israel para intervenir sobrenaturalmente mediante terremotos, fuego celestial, plagas y confusión entre los ejércitos enemigos. El profeta Isaías también proclama un juicio sobre Damasco, capital de Siria. En Isaías, capítulo 17, Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Este combate se sitúa en el valle de Megiddo, en Israel, y convoca a reyes de Oriente, del sur y del norte. Asimismo, Zacarías capítulos 12 y 14 anuncia que todas las naciones se congregarán contra Jerusalén. En junio del año 2025, el mundo fue testigo de la escalada de un conflicto que muchos temen que sea el inicio de una guerra regional, o incluso global. Por primera vez en décadas, Israel e Irán intercambiaron ataques directos a gran escala, con decenas de muertos en ambos bandos. El saldo hasta ahora es devastador. Cientos de muertos en Irán y decenas en Israel. Hospitales colapsados, ciudades en ruinas y una tensión en el aire que recuerda al presagio de algo mucho mayor. Los cielos del Medio Oriente se han convertido en corredores de fuego. Hamás también ha retomado los ataques desde el sur, pero el Señor peleará por su pueblo. Entonces el monte de los olivos se partirá, y el Mesías reinará como soberano sobre toda la tierra. Aunque esta predicción aún no se ha cumplido por completo, muchos creen que podría materializarse en un conflicto que involucre a Irán y sus aliados. El Grupo de los Siete y la Organización de las Naciones Unidas claman por un alto al fuego, pero nadie escucha. Multitudes protestan en las calles, los mercados financieros fluctúan, el precio del petróleo se dispara, y líderes religiosos hablan de profecías que se están cumpliendo. Israel y Irán, dos enemigos antiguos, están más cerca que nunca de un enfrentamiento total. Los analistas advierten. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, se describe la batalla de Armagedón en el enfrentamiento final entre las naciones de la tierra y el Cordero de Dios, para muchos estudiosos y cristianos. En todo el mundo, la situación actual en el Oriente Medio, el cerco a Israel, el odio de las naciones y la tensión nuclear, no es solamente geopolítica, es el preludio del cumplimiento de estas antiguas profecías. El fin podría no estar lejos. Más de 200 aeronaves israelíes bombardearon objetivos estratégicos en Irán, incluyendo Natanz,
Isfahán y otras regiones clave. Las explosiones alcanzaron instalaciones nucleares, bases de la Guardia Revolucionaria y centros de comando. La ofensiva comenzó con la Operación León Naciente, lanzada por Israel en respuesta al avance nuclear iraní y a los ataques de milicias financiadas por Teherán. Irán respondió con furia, lanzando cientos de misiles y drones contra Tel Aviv, Haifa, Bat Yam y Jerusalén. Las alarmas de ataque sonaron por todo el país. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel está defendiendo su derecho a existir y prometió continuar la ofensiva hasta destruir la capacidad nuclear y militar iraní. Del otro lado, el ayatolá Ali Khamenei calificó los ataques como actos diabólicos y convocó la yihad total. Mientras tanto, Hezbollah en Líbano y milicias iraquíes y yemeníes, todos aliados de Irán, lanzan misiles contra el norte de Israel. La guerra ha dejado de ser bilateral y se ha transformado en un cerco multinacional contra Israel. Estados Unidos, aunque aliado de Israel, pide contención. Si Rusia o China entran en la ecuación, el conflicto podría escalar a niveles sin precedentes. El mundo observa con preocupación. Ante el caos actual en el Medio Oriente, muchos se preguntan, ¿qué sucederá después? La Biblia, escrita hace miles de años, ofrece una visión clara del final y apunta directamente a Israel, a Jerusalén y a un tiempo de tribulación global. En Ezequiel capítulos 38 y 39, el profeta describe una invasión contra Israel en los últimos días. Un líder llamado Gog encabeza una coalición de naciones como Persia, Cus, Fut y otras contra la tierra de Israel. Muchos estudiosos creen que este ataque podría ocurrir tras una aparente paz o durante un período de falsa seguridad en Israel. Reyes del Oriente, del Norte y del Sur se unirán contra Jerusalén. Pero esa coalición no será derrotada por Israel, sino por el mismo Dios. Según el texto bíblico, Dios enviará terremotos, fuego, azufre y confusión entre los ejércitos enemigos. Apocalipsis capítulo 16 habla sobre la batalla final, el Armagedón. Esto dará inicio a la llamada Gran Tribulación, como fue profetizado por Jesús en Mateo capítulo 24. Zacarías capítulo 14 complementa diciendo que el mismo Señor descenderá sobre el monte de los olivos y peleará por su pueblo. El libro de Daniel también advierte sobre un líder mundial que hará un tratado de paz con Israel por 7 años, pero romperá ese pacto a la mitad del tiempo. ¿Nos estamos acercando a ese escenario? Muchos estudiosos creen que sí. El avance de la inteligencia artificial, la centralización de los gobiernos, el aumento de los conflictos, la persecución a los cristianos y ahora la amenaza nuclear en el Medio Oriente, todos estos son señales. Pero hay esperanza. La Biblia afirma que al final Jesucristo volverá. Él reinará en Jerusalén, restaurará todas las cosas y juzgará a las naciones. Todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Los que lo esperan no tendrán de qué temer. ¿Qué es la guerra? El futuro ya ha comenzado y la decisión más importante sigue siendo espiritual. La guerra actual entre Israel e Irán puede parecer solo otro capítulo más en la larga historia del Medio Oriente. Pero para quienes conocen las Escrituras, las señales son claras. El tiempo profetizado se está acercando y lo que está por venir puede cambiar el rumbo del mundo para siempre. La Biblia habla de un tiempo en que Israel será rodeado por enemigos. Ezequiel capítulos 38 y 39 anuncian una invasión que vendrá desde el norte, liderada por Gog, con el apoyo de Persia, el antiguo nombre de Irán. Eso aún no ha ocurrido, pero los alineamientos políticos actuales indican que podría estar a punto de suceder. Antes de eso, la profecía sugiere un tiempo de paz falsa. En Daniel capítulo 9, versículo 27,
Se afirma que un líder hará un pacto con muchos por una semana, es decir, 7 años proféticos. Ese pacto le dará a Israel una sensación de seguridad, quizás incluso permitiendo la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, esta tregua será quebrada después de 3 años y medio. El mismo líder, identificado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13 como el anticristo, se volverá contra Israel, prohibirá los sacrificios y exigirá adoración mundial. Entonces comenzará la gran tribulación. Durante este periodo habrá persecución global contra judíos y cristianos. El sistema político se convertirá en una dictadura espiritual, con vigilancia total, control económico y exigencia de lealtad a la bestia. Será el tiempo de la marca, la imagen y el falso profeta. Al final de esos 7 años, las naciones del mundo marcharán contra Jerusalén. Será la batalla del Armagedón, descrita en Apocalipsis capítulo 16 y Zacarías capítulo 14. El mundo parecerá al borde de una destrucción total, pero entonces el cielo se abrirá. Jesucristo regresará, visible y glorioso, con los ejércitos celestiales. Sus pies tocarán el monte de los olivos, que se partirá en 2. Él destruirá a las fuerzas del mal con el aliento de su boca y establecerá su reino milenario sobre la tierra. Este no será solo el fin de la guerra, será el fin de la historia humana tal como la conocemos. Un nuevo tiempo comenzará, 1000 años de paz, justicia y verdad. El trono estará en Jerusalén y toda lágrima será enjugada. Has escuchado verdades que muchos ignoran, revelaciones que no están en los noticieros, pero sí en las escrituras. El reloj profético sigue avanzando. Israel está en el centro. Las naciones se están moviendo. Y el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Comparte con quien necesita entender los tiempos en los que vivimos. Y comenta, ahora mismo, yo creo en el regreso de Cristo, porque mientras más personas escuchen, más despertarán, y a quien permanezca firme hasta el fin, se le dará la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque el Espíritu de Dios está hablando contigo. El tiempo es ahora, no mañana. No cuando todo empeore. Es ahora que necesitas abrir los ojos espirituales y prepararte. Jesús viene pronto. Y cada día que pasa es un paso más cerca del cumplimiento total de su palabra. Las señales están por todas partes. La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Has 2 parts. Comparte este video con alguien que aún está dormido. Comenta: yo creo en el regreso de Cristo, y deja que tu fe sea una semilla de despertar para otros. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa las notificaciones y únete a una generación que anhela su regreso. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga. Shalom.